Día 1 primera noche. Hola a todos, escuchemos la historia. Últimamente he estado con mucho insomnio, cada noche se han convertido en una aventura terrorífica. Escribo cada vez que me despierto porque tengo miedo que algún día aquellas manos espeluznantes me separen de mí y me lleven al más allá. Ayer soñé que estaba sentado en un tren que viajaba a gran velocidad. El vagón estaba vacío con las luces prendidas. Solamente se escuchaba el rugir del motor y el chirrido de las ruedas contra los raíles. No sabía si era de noche o de día, a través de las ventanas solamente se veía un bosque frondoso. Los troncos de los árboles eran enormes y su corteza era muy agrietada, a simple vista se ve en ellos muecas horripilantes, sus ramas eran grandes vasos que se meneaban. De repente las luces empiezan a titar, el tren empezó a detenerse poco a poco. Yo estaba asustando en un rincón del tren, cubriéndome los ojos con las palmas de mis manos. Es solo un sueño, es solo un sueño. Lo repetía cada vez más asustado, quería que alguien me sacara de ese trance. Cuando el tren se detuvo se escuchó el gran estruendoso claxon de tren. Pasó mucho tiempo y no pasaba nada, todo estaba en silencio. Las puestas del tren se empezaron a abrir poco a poco y al mismo tiempo las ramas de los árboles empezaron a adentrarse. Esas grandes ramas negras se movían como manos, como si buscaran algo, empezaron a tocar todas las paredes. De repente empezaron a rasguñar fuertemente las ventanas y los asientos del tren, cada vez avanzando hacia mí. Cuando una tema estaba carcamía, le di una patada. Sentí como desgarraba mi pie, como esas filosas uñas penetraba y separaban cada pedazo de mi pie. Fue raro porque solamente sentí, pero de mi pie no brotaba nada de sangre. Adolorido grité de manera muy estruendosa. Mi garganta vibraba tan duro y mis oídos me comenzaron a doler de tan fuerte sonido. Mientras gritaba, vi como poco a poco las ramas empezaron a retroceder, las puertas empezaron a cerrarse y el tren reanudó su marcha de nuevo. Cuando me desperté revisé rápidamente el pie con el que había pateado la rama y vi en él unas grandes marcas rojizas. Segunda noche. Durante el día sentí que algo me rozaba los tobillos. El día en colegio fue corto, yo estaba perdido en mis pensamientos, cuando el profesor de inglés me preguntó qué pasaba y yo le hice caso omiso asistiendo y diciendo que todo estaba bien. Por dentro no me gusta mucho compartir mis pensamientos, soy de los que prefieren encerrarse en su pieza y enfrentar sus problemas solo, tengo amigos pero aún así me gusta la soledad. Es usual que cuando llegue a casa no haya nadie, vivo con mi padrastro al cual le gusta tomar y mi madre, ellos dos trabajan hasta tarde, por lo cual yo he aprendido autosuficiente. Ellos usualmente llegan a las 7, aunque hay días en los cuales mi padrastro no viene. No le tengo mucho cariño a él, más de una vez me ha pegado a mi madre y a mí cuando estaba borracho. Lo que sí me da tristeza es cuando recuerdo cómo éramos antes de que mi padre se quedara paralítico en un choque de trenes. Aún me acuerdo de esas tardes que pasaba al lado de su cama en el hospital, él solamente podía mover sus ojos, creo que el estar así le quebrantó su corazón y espíritu. Y finalmente, mi mamá, mis abuelos y hasta yo decidimos que no lo queríamos ver en así. Cada vez que pienso me entra una melancólica agonía y nostalgia de no tenerlo. Esa misma noche, sin quererlo me soñé que estaba en la misma sala de hospital. Todo estaba exactamente igual como en aquellas tardes que lo visitaba, pero él no estaba allí. Me acosté en la camilla y miré hacia la ventana, en ella vi como el sol iba cayendo poco a poco hacia el occidente. Era un bonito atardecer, la luz se empezaba a tornar naranja. Cuando al fin oscureció, sentí un brusco temblor en la habitación y vi que en el toldero donde colocaba el noche de mi padre, salía una tinta negra y caía en el suelo formando mi nombre. Las paredes y el techo de la habitación empezaron a contraerse. Intenté correr hacia la puerta y cuando tuve el pomo entre mis dedos, me quemó los dedos. Desesperado corrí hacia la ventana y cuando romperlo con mi mano, mi brazo fue absorbido por él y cuando lo saqué estaba lleno de pintura negra, que la cual me causó un dolor insoportable. El techo y la habitación ya habían superado más de la mitad, no quedaba espacio suficiente para ponerme de pie. Me quedé acurrucado en el poco espacio que tenía, los muros ya solo eran una caja del tamaño de mi cuerpo. La ventana aún estaba ahí en uno de los muros, por un momento pensé en tirarme hacia ella y dejar que el ardor me consuma por completo. Pero en ese preciso momento, empiezo a escuchar una voz cantando. Mi oídos estaba cautivados con esa bonita melodía que me recordaba algo de mi pasado, simplemente cerré los ojos y me moví arrastrándome hacia el sonido, después pude ponerme de pie y correr sin miedo. Lo que me despertó fue la canción favorita de mi padre, la cual estaba sonando en la radio, la cual mi mamá había prendido. En mis manos y brazos habían quemaduras parecidas al tamaño de las monedas. Tercera noche. Todo ese día hubo una lluvia torrencial, no pude ir al colegio. Pasé todo el día en casa, en esas largas horas recorrí toda la casa. A mí la lluvia me gusta como ella roza sobre mi piel y como esta me refresca. Me acuerdo cuando me colocaba mis botas de goma y mi impermeable y salía con mi padre a saltar encima de esos charcos, era un tiempo grandioso, me divertía mucho con él. Aún me acuerdo esa sonrisa tan amplia que tenía y como sus largos brazos me abrazaban, no me importaba enfermarme al día siguiente, debido a que ese día mi padre se preocupaba de cómo bajarme la fiebre. Desde que mi padre se fue,
pierdo mi vista en esas gotas de agua, como esas gotas caen violentamente hacia la tierra y daña la delicadeza de las plantas. Luego llega el sol, cuida a todas esas plantas y hace que el agua, que es necesaria para la vida, no terminen de ahogar de las plantas. Mi padre era mi sol. Hoy en día sale el sol, pero no me aviva, no me reactiva. Quisiera quitarme este sentimiento que parece una esponja, la cual cada vez que pasa el tiempo absorbe más y más penas y angustias. He leído de escritores y de muchos lados que el alcohol les ha servido para calmar esta ansiedad, pero, al ver a mi padrastro alcoholizado, creo que recurrir a la bebida es una forma de distanciarse del problema. Además, él actúa como una persona completamente diferente. Al igual que el libro de Dr. Jenkins y Mr. Hyde de Robert Louis, no quiero compartir sus mismos valores, no quiero llegar a su edad y hacer las acciones que no hice cuando fui joven. Durante ese día estuve dentro de una nube de ideas, todo el día paso y llegó la noche. Me desperté dentro de una botella, las paredes estaban hechas de cristal. Al otro lado, habían gigantes, todos ellos tenían grandes jarras y cigarrillos. También sonaba música demasiado fuerte, sentía como si los cristales del vaso se fueran a romper por la vibración. Todo en la distancia era risas y cotilleo, ellos disfrutaban y gozaban. De repente, el vaso se empezó a llenar, en un principio pensé que era agua, pero cuando la probé, sentí un sabor amargo que escoció en mi garganta. Poco a poco el vaso se fue llenando, me dije a mí mismo que no habría problema en salir porque cuando vaso llegue a su tope podré ser libre. Pero cuando el vaso estuvo a punto de alcanzarlo, una mano negra de uno de esos gigantes le puso una tapa encima. Dentro de la botella había espacio suficiente para mi cabeza, intenté flotar por encima del agua, pero me fue inútil, al poco tiempo caí desmayado. Al despertarme estaba en un campo lleno de árboles y flores. Encima de una rama había un pequeño pájaro azul, el cual estaba cantando. Mientras me acercaba a él, en el tallo del árbol encontré un sombrero de copa negro con un gran diamante en la parte superior. Cuando lo toqué me desperté. 4. Al levantarme sentí una resequedad en mi boca, fui corriendo hacia la cocina para poder calmar esta sed. Cuando pasé por la sala vi a mi padrastro y mi madre hablando en la sala. Era festivo, por lo tanto ninguno de dos tenía que ir a trabajar. Al momento que iba a abrir la puerta del refrigerador, escuché el cantar de un pájaro. El pájaro estaba cantando exactamente la misma melodía que había escuchado esa misma noche. Su sonido me atrajo demasiado hasta tal punto que me escabullí para salir por la puerta delantera sin que nadie se diera cuenta. En el árbol estaban pesados dos pajaritos, tenían un hermoso plumaje azul y la cabeza de un color naranja. Mientras ellos cantaban yo me fui acercando poco a poco para apreciarlos mejor. En el instante que estuve debajo de ellos, observé que en el tronco del árbol había algo enterrado, algo que la fuerte lluvia del día anterior había desenterrado. Me agaché e intenté mover las raíces que habían, pero eran demasiado gruesas y estaban agarrando fuertemente un cofre. Quizás es un cofre del tesoro de un pirata, o tal vez un archivo oculto del FBI. Mientras estaba pensando en qué podía contener esa misteriosa caja, escuché un fuerte pum y después vi como solo uno de esos pájaros se alejaba rápidamente, mientras que su compañero caía lentamente. A la distancia habían unos chicos con unos rifles de aire, gritando como una bestia y regocijándose de haberle atinado al pájaro. Estos se me empezaron a acercar, como una jauría que quería llevar su presa, pero yo me abalancé hacia adelante interrumpiéndole su paso. Mi cuerpo estaba tenso, no quería pelear contra ellos, solamente quería que no le hicieran más daño al pájaro. Ellos me empezaron a insultar diciéndome mil y un insultos, tantas cosas que ni con agua bendita se limpian esas gargantas. Luego de ver que no me movía, se empezaron a agrupar y a caminar hacia mí. Sabía que me iban a golpear, así que retrocedí rápidamente y recogí el parajo y salí corriendo hacia mi casa. Menos mal que había dejado la puerta entreabierta, porque era poca la distancia que me separaba de esos idiotas cuando cerré la puerta. Afortunadamente mis padres solamente me alzaron la voz y me dijeron que me calmara. Fui corriendo rápidamente a la habitación, y ahí revisé cómo estaba el pájaro. Tenía un gran moretón justo en el omóplato derecho, justo debajo de su ala. En todo este momento él no había hecho ningún ruido, hasta el momento que le toqué la creste. En ese instante, el parajo empezó a ponerse de pie, pero fue imposible para él. Aunque no tenía ni un rastro de sangre, posiblemente el golpe le haya fracturado alguna parte. Acomodé la cesta de ropa, le puse cobijas en su interior para alcochonarlo y también fui a buscar un plato de agua para dejarlo al lado, creando así una pequeña casa para él. Me pasé toda la tarde viendo y cuidando el pájaro. De esos momentos aprendí que le gusta cuando le tocan la cabeza y que le duele mucho en la herida, porque cuando rozaba mi dedo por esa zona él emitía un fuerte grito. Siempre he sido fanático de los animales, pero nunca había tenido uno. Así que decidí buscar en la computadora más sobre los pájaros. Esta misma noche los sueños fueron muy raros. Desperté en el mismo campo donde había estado la noche anterior. Esta vez el sombrero estaba a mis pies. Cuando lo levanté vi que en su interior estaba el pajarito. A poca distancia había un sendero hecho de piedras. Mientras lo recorría observaba los altos árboles. Árboles que incluso se estiraban hasta el cielo y que sus hojas se mecían de lado a lado con las suaves brisas del viento. Allá cuando el camino acababa se encontraba un gran edificio. Me fui acercando.
Poco a poco fui apreciando de que era una estación del ferrocarril y dentro de ella parecía que no había nadie. Cuando por fin estuve en el porten, aparecieron unas sombras caminando en todas las direcciones. Una de ellas fue de camino hacia mí, retrocedí rápidamente y oculté el pájaro detrás de mí y de repente la sombra se detuvo por un largo tiempo. Luego esta dio media vuelta y siguió deambulando por la estación con el resto de ellas. Me quedé en shock en la puerta durante un rato, luego decidí entrar a la estación. Dentro el escenario era lúgubre y con un olor a polvo y carbón, los pilares parecían a punto de caerse en cualquier momento y las bahías del tren estaban de color sangre gracias al óxido sobre ellas. A la distancia se oía un tren de camino hacia la estación, poco a poco noté como el sonido iba aumentando, pero lo raro es que no podía ver de dónde venía. Las sombras comenzaron a dar giros en todas las direcciones como un tornado, el polvo en el aire me empezó a ahogar y las sombras cada vez se volvían más grandes y opacas. Llegó un momento en el cual no pude respirar y no veía nada, en ese instante veo que el tren llega y abre sus puertas, me adentré en el tren y justo cuando pasé las puertas se cerraron de golpe. El tren se demoró un gran rato en arrancar, desde afuera escucho como las sombras empezaron a gritar enojadas. Reviso el tren para ver qué había dentro, y no había nada más que la puerta que conduce al siguiente vagón, la cual está completamente atrancada. Después unos segundos recuperé la calma, a pesar de seguir oyendo los gritos, decidí revisar cómo estaba el pájaro, cuando lo vi me asusté porque había cambiado de color totalmente, la cabeza que antes era naranjada ahora era azul y sus alas también habían cambiado a morado. Me quedé impresionado, cuando como por parte de magia, aunque era un sueño, el pájaro me habló. Su nombre era Twist y vine desde el mundo de los sueños, era un guía y también protector de los sueños. Twist vine de un mundo diferente, un mundo en el todo lo que está dentro de ti está afuera y viceversa, ese era un mundo en el cual tanto la catástrofe o los milagros dependía de la gordura y lo bueno que fueran los demás. También me cantó que ese mundo era usualmente visitado por diferentes especies cuando duermen desde humanos hasta extraterrestres venían, que dentro de este tenían sus mejores momentos o peores pesadillas. Por otro lado me dio una gran advertencia la cual era, que si alguna vez llego a morirme en este mundo nunca volvería a el mío. Quise hablar con Twist pero mi voz era tan débil que solamente pude hacerle la pregunta sobre qué estaba haciendo él aquí. Él me cantó que estaba aquí para guiarme ya sea a mi fin o ya sea para salvarme de aquí. En ese preciso instante el tren empezó a arrancar y cogió una velocidad como si fuera una bala. Fue tan rápido que mis oídos se taparon y a través de las ventanas vi que nos adentrábamos en un túnel. Después de un minuto de completa oscuridad todo se volvió blanco. Me levanté de mi cama y estaba completamente mareado y solamente escuchaba un agudo pi dentro de mis oídos. De las náuseas fui al baño y vomité. Cuando llegué a mi cuarto fui a la cesta donde estaba mi amigo y al verlo me quedé paralizado al ver que tenía el mismo color que Twist. Al instante, Twist abrió sus alas deslumbrado un elegante abdomen morado y abrió vuelvo hacia afuera de la ventana. Durante todo este día, vi como él estaba siempre posado en una rama viendo, sin importar si estuviera yo en la escuela, en el bus o en mi casa. Siempre que veía a través de la ventana él estaba ahí vigilándome con esos ojos rojos negros. Cuando estaba en la escuela, en medio de la clase escuché como Twist empezaba a gritar, intenté hacerle caso omiso a su gritería, pero el sonido pareciera que estuviera a pocos centímetros de mi oreja. Lo más raro es que ninguno de mis compañeros o el profesor parecía escucharlo, solamente este sonido estaba dentro de mí, un sonido que rebotaba dentro de mi cabeza y con cada rebote sonaba con mayor intensidad, un sonido mucho peor que las canciones pegadizas que se quedan en la cabeza, un sonido que era capaz de distorsionar mis pensamientos y hacer imposible concertarme en otra cosa aparte de él. Así pues salí del aula antes de volverme loco y fui en dirección hacia donde estaba Twist. Si quieres saber qué pasa después comenta para ver la siguiente parte. Vi él. Al acercarme al árbol, Twist paró de gritar. Nos quedamos un largo rato viéndonos fijamente. Pude ver cómo sus plumas se movían gracias al latido de su corazón, y me sorprendió recordar que el día de ayer ese pájaro no podía moverse debido al golpe que recibió en el omóplato. ¿Cómo puede ser posible que ese pájaro ya sea capaz de volar y lo más raro como fue capaz de cambiar de color? Quizás estaré soñando, y ente despertarme pegándome cachetadas en la cara. De repente escuché una risa. Era Twist que se burlaba de mí, él bajó del árbol y se puso en mi hombro. ¿Te estás volviendo loco?, me preguntó Twist. Sí, porque no soy ni Cenicienta ni Tarzán para poder hablar con los pájaros. Pero podría ser Alicia, se comenzó a reír, y yo el gato de Cheshire. O podría ser un simple sueño, dije seriamente, porque estabas gritando. Tengo algo que decirte y es urgente. Tú eres el que está causando problemas en mi mundo y eso ha ocasionado que pueda llegar hasta aquí. Por lo tanto, si yo estoy aquí, aquellas atrocidades que has creado en el otro lado también podrán venir. ¿Y por qué no buscas la manera de solucionarlo? La única solución es que él haya creado este problema muera o que él mismo no arregle. ¿Qué? Me quedé paralizado con la idea de morir. Comencé a respirar rápidamente y dentro de mi cabeza replicaba la oración no quiero morirme aún no,
Aún no. Vaya, parece que tus miedos son más grandes que tú. Menos mal que hay dos formas de solucionar esto, y dijo de manera perversa: si tú no puedes hacerle frente a esto, será mejor que te apartes del camino. Nos vemos en la noche. Salió volando rápidamente hacia el horizonte. Durante la noche estaba sentado en mi cuarto, cuando se me ocurrió una gran idea, la cual era que si no podía dormir no tendría que enfrentarme a ningún monstruo y además seguiría con vida. Y así fue como estuve en vela durante toda la noche. Estuve leyendo y copiando algunas cosas en el diario, cuando Twist se pone en la ventana y me dice: con que aquí estabas, sabes que te he estado buscando allá. Se acercó hacia mí: con que está esto increíble idea, mi héroe, quieres salvar lo que hiciste con no dormir. Sí que superaste mis expectativas, pasaste de incrédulo a imbécil fácilmente. Entonces, ¿cómo quieres que arregle esto? Le pregunté a Twist. Yo estaba muy preocupado y muy intimidado ante la idea de volver a entrar en una pesadilla. Bueno, ya sabes que la manera más fácil es simple y sencilla: te mueres, pero como me caes bien voy a intentar ayudarte. ¿Y por dónde empiezo? Primero debes irte a dormir, porque si no tu cabeza va a explotar y el cansancio te convertirá más menso de lo eres. Vale, dije avergonzado, porque me di cuenta de que la idea de estar en vela era un disparate. ¿Me podrías acompañar? ¿Quieres que te cante una canción de cuna?, dijo sarcásticamente. Mejor vete a dormir, nos vemos en el otro lado. Dentro del mundo de los sueños. Cuando desperté en el otro lado, estaba afuera de la estación del tren. Al igual que una rosa, me imagino que fue hermosa, pero hoy en día se encuentra marchita. Sus brillantes colores se apagaron, sus grietas describen que por un buen rato nadie se ha preocupado por ella. Esta estación se llamaba Le Petit Araguaí, y encima del cartel tiene una corona, la cual en vez de ser brillante y majestuosa, ahora parece una mancha de carbón. Me estaba preocupando mucho por la aura mustia que emanaba ese recinto. Estaba allí parado esperando que Twist viniera a ayudarme. Pasó un largo rato cuando por fin veo un destello morado volando velozmente hacia mí. Twist me saludó con su actitud arrogante y me pidió que lo siga hacia la casa del soñador, lugar el cual estaba en 2 estaciones más al norte. Pero antes de partir en tren, Twist me explicó sobre aquellas sombras en el tren. Aquellas bestias sin cuerpo eran sombra. Ellos habitan en las estaciones, ellos drenan el color de las cosas, pero se han habido casos en los cuales son capaces de devorar personas. Los hombres conocen todo que lo pasa en la región Júbilo, y aunque ellos vivan en las estaciones es menos peligroso viajar en tren que adentrarse en el bosque. Ellos son depredadores capaces de oler el miedo dentro de las personas, pero si no son capaces de oler nada se alejan. Tras toda esta indicación me quedé paniqueado, pero Twist me aseguró que si solamente me concentraba en contener mi respiración hasta entrar en el tren, ellos no me percibirían. Cuando entramos, sentí como los hombres me olfateaban y me rozaban. La piel se me puso de gallina, al sentir como sus filosas y ásperas manos sin cuerpo. Quise poder gritar y salir corriendo, pero apreté mis puños e inflé mi pecho. Debía aguantar esta tortura si quiero no morir en la aventura. Me reconfortó el estridente sonido del tren llegando. Pude abordarlo con facilidad. Cuando ya estaba adentro y las puertas se cerraron, mi pecho se abrió de lleno buscando reanudar el ciclo respiratorio. Durante el viaje, podía ver torres blancas y gigantescas que tocaban el cielo, valles llenos de flores de diversos colores y tamaños. Mientras yo me perdía viendo aquellos pintorescos paisajes, Twist me fue contando la razón por la cual vamos a ir a la casa del soñador. En esa casa habita uno de los muchos hombres de la Tierra que han tenido la capacidad de sobrevivir a innumerables aventuras en este mundo gracias a sus conocimientos. Carter es un mago científico que con su inteligencia es capaz de crear aparatos extraordinarios y además es un hombre muy buen parecido el cual ha trabajado con los hombres y otras especies en sus aventuras. Creo que Carter va a ser un guía estupendo para esta travesía. La primera estación a la cual llegamos estaba igual de desolada y desgastada que la anterior. Esta estación se llama Le Chevalier, fue construida en hierro, pero debido a las lluvias se oxidó. Minutos antes de llegar a la siguiente estación, Twist me avisó de que no hablara con nadie y que solamente mantuviera su mirada sobre él, y esta estación estaba llena de colores y pasaban numerosos gatos por todos los lados. Algunos caminaban sobre 2 patas, otros sobre 4, algunos más grandes que otros. Creo que la razón por la cual Twist me hizo apresurarse fue por nadie quería ser un pequeño pájaro rodeado de tanto ronroneo. Esta era una estación, Colorado, la cual se encontraba a 10 colas de gato de la casa de Carter. Paso a paso fue observando una gran montaña, en la cual tenía alrededor de 3000 escaleras para poder llegar a la cima donde se encontraba una pequeña casa rústica. Durante la subida fui notando las bellas enredaderas que crecían en las paredes. Cuando llegué arriba, sentía mis pies demolidos, no quería dar un paso más. En el portón había un perro guardián de color dorado y con un flequillo negro, el cual nos estaba observando y nunca me percaté. Él y Twist tuvieron una larga conversación en la cual Twist no hablaba con su actitud indiferente ante los gruñidos del perro. Ese era el perro guardián de la casa del soñador. Más que un guardián, este es el dueño, dado que dentro de la casa no hay ningún tesoro valioso o algo que atesorar. Solamente había unas 2 casas y unas mesas con vasos de té. Al ver a Carter me sorprendió lo común que se veía con respecto a todo lo mágico que hay en este mundo. Él tenía una camisa blanca, unos pantalones negros y un saco negro. Carter me invitó formalmente a sentarme en su pequeña mesa a conversar.
Según él, yo tengo un don que muchos niños tienen pero que a medida que van creciendo este se pierde y muy rara vez los adultos llegan a soñar tan fuerte como los niños. Mientras conversamos Carter me sirvió una bebida, la cual estaba hecha con los hongos pálidos que crecen en las laderas de las estaciones abandonadas. Cuando le di un trago, sentí como mi cabeza se me llenaba de miles de colores, pude saborear lo dulce que era el color café, lo ácido del verde, lo cálido del naranja y en mi mente surgía así por un largo rato hasta que explotaron los colores como pólvora en una noche oscura. Luego Carter pasó a enseñarme la receta y me quedé asombrado con la simpleza con la cual se elaboraba, solamente era necesario moler un hongo pálido, dejarlo en agua y embotellado por unas horas. Lo que me pareció muy interesante fue el hecho de que el hongo adquiere este sabor cuando es succionado por un saumbre y que antes de eso el hongo es multicolor. Y así fue como él me fue explicando un poco de todo aquello que él había vivido durante años de exploración en este mundo e hizo énfasis en dos aspectos importantes. Primero, por ninguna razón debo decirle mi verdadero nombre a nadie, este es la única conexión que hay entre los otros mundo y el mío. Si en algún momento llegara alguien a saberlo, este tendría un poder inmenso sobre mí, dado que podría controlar mi cuerpo y mi mente a su voluntad. En ese instante también le pregunté sobre qué pasa con este cuerpo cuando yo estoy despierto, él me respondió que ese cuerpo entra en un estado de coma en el cual es capaz de camuflarse con el ambiente, pero si alguien sabe cómo te llamas realmente este camuflaje flaquea. Segundo, hay un entrenamiento para alcanzar un estado de sueño astral, dentro del cual mi verdadero cuerpo despertará y será capaz de vivir mi vida normalmente, él podrá comer, estudiar y crecer, etc. Y todas esas cosas las sabré como si las hubiera hecho yo, todo esto mientras sigo existiendo en este mundo. Intrigado, le pedí ayuda para poder alcanzar ese estado y así ser más fuerte. Carter se quedó pensando y después de unos largos minutos me respondió que más que fuerza lo que necesito es tener confianza y dedicación. La primera cosa que me enseñó fue a cómo meditar, de esta manera empezaría a conocer más acerca sobre este cuerpo y me conectaría a distancia con yo, pero durante me estaba aventurando dentro de mí mismo, caí y desperté en un pasillo con muy poca iluminación. Todo estaba cubierto una sustancia negra y mis pies se hundían levemente a cada paso. Decidí caminar buscando salida y a medida que iba avanzando me acercaba a un olor moribundo. Salté del susto cuando aplasté la corteza frontal de un cráneo con mis pies y a pocas distancias yacía una pila descomunal de hueso de diferentes formas y tamaños. En ese momento me di cuenta de que ese pastillo en realidad era un estómago. De repente de uno de los muros de ese vientre apareció un gran ojo con gruesas venas rodeando su diminuta pupila azul. Primero, este empezó a hacer gruñidos inentendibles y luego poco a poco fue cambiando su idioma hasta que yo lo pude entender. El estaba dentro del dios, Manterrean, como estás mi pequeñín. Al sentir cómo con cada vibración de su voz hacía rugir todas las paredes estomacales, me asustaba. ¿Me dejas ayudarte? Soy uno de los dios más conocido como Manterrean. Hace muchos años fui desterrado de mi propio hogar, por unos impuros. Sé que se siente. ¿Acaso quieres que eso le pase a tu mundo? No, mi voz sonó frágil y fue duro evitar vomitar mientras respondía, no quiero eso. Excelente, soltando una gran risa. Entonces, ¿qué tal si hacemos un trato? Solamente dime cuál es tu nombre y yo mismo, el devorador de pesadillas, cuidaré de tu mundo y a ti, de esos dioses malignos que quieren dominarlo. Al oír esa propuesta me invadió la duda y la incertidumbre. Por un lado él es la solución, pero ¿quién es realmente él? Yo. En ese momento me acordé de las palabras de Cartel, no digas tu nombre a nadie. Eso y el intestino repleto de cuerpos y sangre, me llevaron a decirle, no, no puedo aceptar eso. Dije eso empuñando los puños para reunir más coraje. Después de oír mi respuesta, las paredes estomacales se empezaron a contraerse y moverse bruscamente, tal como un barco en una noche huracanada, daba botes para todos los lados, y luego este se detuvo. Eres un incrédulo, no solamente has firmado el final de tus días, sino que has vendido a todo tu mundo con esa estúpida decisión. Esta vez apareció el otro ojo con un color blanco y a través de los tejidos empezaron a crecer estalactitas óseas puntiagudas. Cuando estuve cerca a ser perforado por los huesos, Manterrean, de repente del suelo salió Twist, por aquí ven, el cual había hecho un agujero lo suficientemente grande para salir, así que sin pensarlo dos veces me tiré por ese boquete. Mientras caía, podía ver cómo las constelaciones y las galaxias se unen en la infinita plenitud del espacio. Al ver arriba vi que tan grande era bestia en la cual estaba atrapado y cómo sus colores azules y dorados resplandecían con luz propia. Poco a poco estaba siendo absorbido por la gravedad de un planeta. En el espacio es un espectáculo mudo, que no le hace falta palabras para entretener. Durante el descenso la tranquilidad fue interrumpida por Twist. Él me sujetó de mi camisa y comencé a volar por encima de la tierra. Creo que te he salvado tu miserable vida, veremos qué tan lejos puedes llegar sin mí. Aunque estuve entre la espada y la pared, Twist parece ajeno a la situación. Si tampoco valgo, ¿por qué no me dejas? Le pregunté, realmente me dolía reconocer la poca importancia mía. Veo que no solo en tu mundo tienes malas ideas, creo que es mejor que despiertes ahora mismo. No te preocupes, dejaré el cuerpo en un lugar que los dos conocemos.
Confundido no sabía cómo hacerlo y al instante mientras volaba sentía como gotas de agua caían en mi pelo, no estaba lloviendo, pero era capaz de sentir como el agua me recorría de la cabeza a los pies. Y en ese momento me despierto. Estaba ya levantado y estaba bañándome. Mi cuerpo se había levantado y me había llevado hacia ese sitio, y de repente en mi cabeza pasó en cámara rápida, como los rayos del sol entraban en la habitación en el momento que mi madre me levantó con su voz. Estaba realmente confundido porque no sentía ningún tipo de fatiga después de la larga noche que tuve. Durante el día en el colegio me la pasé pensando en cómo todo esto podía ser un real y cómo podíamos existir en varios mundos al mismo tiempo. Nada y, what are you thinking? Dijo mi profesor de inglés rompiendo mi burbuja. Nada, profe, mis compañeros me estaban perforando con sus miradas. Recently, you are very away from these classes. Do you sleep well? We should talk after class. Okay, teacher. Estaba muy apenado, mi cara estaba al rojo vivo. Fue realmente difícil abstraer ese sueño de mi cabeza y aparentar normal durante las clases. El profesor de inglés, el mismo que me había recomendado iniciar a escribir mi diario, tengo cierto afecto por él, dado que en él hay un espacio de júbilo y de pasión. Él, a diferencia de los otros profes, la demuestra en la manera como se expresa y le da vida a sus palabras. Mi parte favorita de la clase es cuando se sienta y empieza a contar leyendas y febales, aunque en inglés solo sé decir, yes, siento una conexión y comprensión entre él y yo durante esos momentos. Cuando estaba a punto de contarle sobre mi sueño, escuché dentro de mi mente el chirrido de Twist llamándome, salí rápidamente hacia él dejando mis materiales y mis cuadernos a un lado. En el patio al lado del árbol trasero del colegio, estaba sentando en un rama, me advirtió que sentía una presencia rara que se aproximaba hacia aquí. LV, una gran araña vinie de camino a la escuela. En su tronco tenía grandes cicatrices que revelaban que esta no iba a ser su primer combate, su forma de pisar con sus largas y escamosas patas, demostraban un aire de superioridad, su boca salía chorros de esa sustancia negra y viscosa. Cuando la vi estaba reflejado en sus miles de ojos de color rubí y en un movimiento muy rápido fue capaz de dar un salto y aterrizar al frente mío. Salí corriendo, pero se movía con una gracia que resultaba aterradora. Decidí buscar refugio en un lugar donde ella no pudiera acceder, así que fui a los pasillos. Twist, necesito de tu ayuda ahora más que nunca. Estaba sentado con la respiración acelerada, sentía como mi estómago se contraía. Por favor dime que conoces una forma de acabar con esta monstruosidad. Creo saber una. Y esta vez está alertado, veía cómo tenía sus ojos como platos y sus pupilas totalmente dilatadas, aún así, dijo con una voz firme, debemos actuar rápido antes de que decida demoler el edificio, yo lo distraeré y tú busca insecticida. En ese momento vi como Twist se convertía en una bola rojiza chispeante y salía disparado hacia esa criatura. Me levanté y corrí hacia el cuarto de limpieza, pero mientras pasaba por los pasillos pensaba que cómo era posible que un insecticida que solamente mata a insectos pequeños me pueda ayudar. A esa hora el día estaba nublado, solo faltaba 10 minutos para que se acabaran las clases y todos vieran que en la parte trasera hay una criatura de unos 3 metros de ancho y 2 de alto en la parte trasera del colegio. Mi corazón latía 100 por hora y tenía los pies hirviendo cuando llegué a la habitación. Cuando entré empecé a esculcar todos los estantes, a destapar todos los frascos y a revisar todas las esquinas como un loco, y en ese momento encuentro detrás del curazao morado del conserje. Regresé lo más rápido que pude, el cansancio no era una opción para mi misión. Mientras me desplazaba rápidamente por los pasillos del colegio, vi como una puerta se abría de par en par y me daba de pleno en toda mi cara. Atontado caí al suelo y sentí como una mano firme me levantaba del suelo, me estaban hablando, pero no lograba percibir quién era, solamente tenía en mente en misión, cuando de repente reconozco una palabra, tarántula, y sentí como volvía en sí, solté las manos y retomé mi rumbo. Me costaba seguir de pie, pero cada vez que resonaba la palabra, tarántula, en mi mente, mi cuerpo se revitalizaba. En el patio trasero, Twist estaba moviéndose alrededor de la araña y arremetiendo ferozmente con su pico en el cuerpo de ella. Twist tenía a la bestia totalmente distraída, pero ella cambió toda su atención cuando logró verme. Ella empezó a moverse hacia mí, sin importar que ignorando completamente a Twist. Pequeño chino, me encargaré de ti primero. Veía en sus ojos rojos, daban en mí una vista horrenda, pude ver a través de ellos como mi cuerpo estaba cubierto de sangre y a punto de morir. Luego disfrutaré quitándole cada pequeña parte del cuerpo a esa diminuta y escurridiza mascota tuya. Rocíala, gritó Twist. Frente a ella, estaba paralizado del miedo, mi mano temblaba fuerte, sentía como si ella fuera de alguien más y no mía. Era mi momento, vi delante de mis ojos toda mi vida, sentía cómo era de feliz cuando mi padre, mi madre y yo estábamos juntos, sentí lo distante que se fueron las cosas después de su partida y como yo y mi madre vivimos hasta hoy, reviví todas esas pesadillas que últimamente he tenido y por fin comprendí que aquello que las provocaba eran las ganas de volver con mi padre. Las estaciones del tren el lugar donde él pasaba su vida, la sala era el lugar donde es paso paralítico sus últimos días de su vida, el bar el lugar al que él siempre iba con sus amigos y que ya no volverá más.
También pude conmemorar el sueño que había tenido ayer. Desearía haberme preparado mucho mejor para esta ocasión y conocer más sobre ese maravilloso y tenebroso mundo. Quisiera conocer más sobre las historias de Carter y Twist. Quisiera seguir con vida. En ese momento entendí lo que dijo aquella persona que abrió la puerta. Debes conocer el nombre real de los monstruos para hacerlos más débiles. Ella es Tarantul, cazadora de recompensas de los dioses. Al recordarlo, mi mente volvió a la realidad, y mis brazos estaban completamente extendidos hacia ella. Tarantul, grité con todas las fuerzas mientras apretaba el botón del rociador. Vi cómo las partículas presurizadas penetraban sus carnosos ojos y cómo estos comenzaban a tornarse oscuros y evocaban ríos viscosos de la sustancia negra. Tarantul dio un fuerte respringio hacia arriba cubriéndose los ojos y ferozmente dijo: «Bastardo, ¿cómo te atreves, pequeño insolente?». En esa postura podía ver su vientre, una capa transparente que dejaba ver lo que tenía en él. Dentro de su vientre habían miles de huevos, los cuales se empezaron a girar en torbellinos dentro de su estómago. «Ahora sí vas a conocer a alguien de tu tamaño». La cegada Tarantul empezó a vomitar centenares de huevos hacia el aire. Mientras caía esa lluvia intestinal, mi cuerpo se movía rápidamente hacia el vientre de ella, un vientre que estaba ya casi vacío y con un útero apestoso. Alzo el rociador y después de una leve ráfaga se detiene. «Vamos, tú puedes contra él, confío en ti». Era Twist, el cual estaba peleando con los huevos que estaban a punto de eclosionar. Desesperado, mi mano se empezó a agitar sola, moviendo así la lata y preparar la mezcla para el siguiente tiro. Esta vez mi corazón iba tan rápido que se detuvo y pude ver todo en cámara lenta. Al darle a la araña en su punto débil, vi cómo esta vez las partículas le creaban un enorme agujero del tamaño de una bala de cañón. Fue tan fuerte el impacto que la araña explotó, salpicando todo el escenario. Su sangre era nada más que esa sustancia la cual empezó a derretir los huevos y mi piel. Sentí mi piel ardiendo viva, pero todo ese dolor paró cuando vi como un relámpago rojo se acercaba a mí y me susurró: «Buen trabajo, chico». Era Twist. Primera vez me felicitaba. Cansado y con una sensación de victoria invadiendo todo mi cuerpo, me desmayé. Durante ese tiempo Twist había creado un escudo lo suficientemente grande como para protegerme. Todos los restos de la araña parecieron purificarse con la suave brisa de la lluvia, y en pocos minutos el escenario de la batalla de mi vida y la gran y mítica Tarantul ya no tenían memoria. Mientras estaba inconsciente, mi mente estaba completamente en blanco y solamente escuchaba una voz lejana: «Así que te crees más grande lo que eres, no dejes que esta victoria se te suba a la cabecita». Era Manteream, hablando con un tono sarcástico. Simplemente mi esbirro ya estaba demasiado cansado. Le dije que se esperara, pero al parecer su codicia por tu cabeza hizo que fuera a buscarte habiendo peleado más de 2 días seguidos. Pero aún así gané, dije manteniendo una posición firme. «Te felicito, ganaste esta batalla, pero serás capaz de ganar la guerra». En ese momento me desperté dentro de un salón. En él estaba mi profesor de inglés y unos compañeros de clase. Alejo y Josué me habían visto tirado en el portal de la parte trasera del colegio. Había levantado mi cuerpo y lo llevaron a donde el profesor para pedir ayuda. Según ellos, mientras me llevaba, respiraba aceleradamente y tenía todas las partes del cuerpo tiesas. Al despertar me vi como ellos estaban rodeándome. «¿Te sucede algo, Nadai?», preguntó el profesor. En la expresión de sus rostros pude notar cierto aire de preocupación y curiosidad. Intenté idear una respuesta lo más coherente posible, y me estaba mareando mucho cuando estaba en el salón, así que intenté correr hacia el baño y me desmayé. Todo mi plan hubiera tenido éxito perfecto solo si me hubieran llevado a segundo piso en vez del primero. Sin embargo, nadie se percató de ese detalle. «Ya me siento mejor», dije mientras me levantaba del suelo. «Alejo y Josué, muchas gracias por haber cuidado de su compañero, pero creo que ya va siendo demasiado tarde y no quisiéramos que los regañen». Así ellos se fueron de la habitación. Los dos eran buenos chicos aunque no hablaran mucho. Alejo un poco más mayor que Josué, pero los dos tenían un silencio de oro. Pasaban mucho tiempo juntos en silencio, pero su relación era maravillosa. Dado a estas ilustraciones y lo que pasó en el patio, creo que están en un asunto muy grande, y esa afirmación me puso la piel de gallina. Como él se dio cuenta y hasta qué punto sabe. «Mira esta figura». Puso mi cuaderno enfrente mía. En una de las páginas había una sombra de apariencia humana. Si no estoy mal, eso es un hombre. ¿Cómo es que usted lo sabe? Yo he estado muchas veces en ese lado, incluso conozco algunos trucos sobre cómo derrotar a esas bestias, y en mi mente pasaban miles de ideas todos los días, pero nunca se me había ocurrido que alguien cercano también hubiera estado en el otro mundo. Usted fue la persona que abrió la puerta y me dijo eso, el nombre de esa araña, una presunción demasiado arriesgada, pero estaba muy seguro de que así fuera. Sí, logré ver a la araña por la ventana y a ti corriendo por los pasillos, y cuando sentí que estaba cerca a abrir la puerta, pareciera como si todo lo hubiera tenido planeado. Lo hice para detenerte, pero tú tuviste la tenacidad para levantarte y seguir en tu rumbo. Cuando sentí eso, confié en que serías capaz de derrotarla. En mi mente se reconstruía todo ese escenario y podía ver cómo era su mano y su voz. De repente escucho la voz de Twist dentro de mi cabeza. «Ten cuidado, no hables de más, estamos haciéndolo bien. ¿Me podrías decir cuáles son tus métodos?». Nunca en mi vida pensé en preguntarle a mi maestro sobre cómo él es capaz de derrotar monstruos de fantasía.
Si sabes cuál es el verdadero nombre de quien te enfrentas, él pierde ventaja dado que puedes conocer cuáles son sus límites. ¿Y cómo saber el nombre? Pues pregúntaselo directamente, dijo en todo muy bursescol, pero si eso no funciona. El lenguaje de las bestias del mundo de los sueños es el lenguaje que existió en este mundo muchos años atrás. Ese lengua es desde que las lenguas germánicas y romanas eran una sola. Mira por ejemplo, la palabra saumbre proviene de Sadou y Amber, de esta manera serás capaz de saber a qué cosa te estás enfrentando. Al escuchar tanto conocimiento pensé en que mi maestro podría ser Carter, pero esta sospecha se esfumó cuando recordé que el nombre completo de él es Ricardo Eduardo Trujillo Castro. Ricardo, ¿podías explicarme más sobre el otro mundo? Él se sorprendió debido a que era la primera vez que me dirigía a él por su nombre y amablemente respondió. Los dioses habitaban en este mundo hace miles de años, ellos fueron primero creados que nosotros. En algunas regiones de nuestro mundo vivían en una guerra total entre nosotros y ellos, mientras que en otros lados ellos eran alabados y queridos por los hombres debido a que infundían temor en sus cuerpos. Gran parte de los dioses tuvieron hijos con los humanos, y aquellos humanos heredaron la capacidad de viajar espiritualmente, antes los humanos no podían soñar. Un día un hijo de un dios se dio cuenta de que realmente podían ganar la guerra, si dejaban de pensar que los dioses eran todopoderosos. Así ideó para crear una barrera la cual impedirá que ellos vuelvan a este mundo. Esa barrera se ha debilitado en más de una ocasión y es único que tiene el poder para restablecerla es aquel que tenga la sangre de ese mismo semidios. Biel, si no estoy del todo mal, tú podrías ser ese descendiente y el único que puede resolver esta situación. En él se veía esperanza y gentileza. Si necesitas ayudar para conocer más, solo pídemelo. Gracias, se siente bien tener gente que me apoya para volverme más fuerte. Me tengo que ir, ya es demasiado tarde. Tuve que irme caminando hacia mi casa, debido a que el último bus ya había pasado. Durante el camino, estuve pensando en si había cierta conexión entre el profesor y Carter, además pensé sobre cuánta gente del colegio ha sido consciente de su presencia en el otro mundo. Cuando estaba cruzando el puente escuché la voz de Twist, el cual resaltaban sus vividos colores haciendo gracias a la luz de la luna. Se le veía raro, pareciera que todo su orgullo se había ocultado y tímidamente me dijo, tengo algo que decirte nada. ¿Qué sucede? Te he contado mucho sobre los demás y sobre todos, pero nunca te he contado que soy yo. Me has contado que eres un guardián, ¿no? Confundido le presté atención a su voz. Sí, pero no te he dicho quién me ha enviado. Sentado en la baranda, viendo cómo el río fluía silenciosamente, sinceramente, no sé nada de mí. Lo único que he descubierto es que me borraron mi recuerdo y que alguna vez estuve vivo en este mundo. ¿Quién te borraría los recuerdos? Según algunos libros de Carter dice que ciertas cosas cuando mueren, permanecen vivas en los sueños de aquellos que lo amaban, además estos son capaces de revivir cuando sus seres queridos necesitan ayuda. Pero lo de los recuerdos, no tengo la remota idea de quién pudo haber sido. Entonces, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Si posiblemente te había conocido cuando estuve vivo. ¿Sabes? Cuando te conocí en esta forma me sentí avergonzado de estar relacionado con alguien tan débil y tan patecito. Con esas palabras ya volvía a sonar como antes. Y a mediados que han pasado estos días he ido recordando poco a poco sobre mí, realmente estoy orgulloso de ver tu progreso. Pero aún así no quiero que esta charla se te suba a la cabeza y te conviertas en el bobo protagonista que eras antes. Entiendo. Hubo un momento de silencio, mientras las estrellas titilaban en el cielo y los cometas atravesaban el cielo como pequeños pájaros azules. Sentí la calma que viene después de la tormenta. Apreté mi mano y le dije con fuerza a Twist, necesito un nombre para poder caminar y estar seguro en el mundo de los sueños. Creo que mejor necesitamos idear un plan, dijo Twist pensativo, luego te pondremos un nombre. ¿Acaso odias que te apoden por tu falta de fuerza, estatura o inteligencia? No, en mi cabeza realmente quería decir sí. Bueno, entonces el plan es derrotar a Mantrean y restablecer el escudo. Eso solo pasará si eres el elegido. En ese momento mi confianza se derrumbó, por lo tanto, creo que la mejor táctica que podemos hacer es entrenar y conseguir información sobre quién es ese dios. También buscaré la forma de recuperar tus recuerdos y así sabrás quién eres. Me puse nervioso y le dije a Twist, muchas gracias por todo y espero que desde hoy no me vuelvas a insultar. Con gusto, pero aún así seguiré llamando por lo que realmente eres hasta que me muera, así que pedirme que no lo haga ha sido la manera más estúpida de que pare, y aquí Twist parecía que fuera el mismo de antes. Pero, aunque Twist sea un pájaro tan duro como una piedra gélida, sé que dentro de él hay una llama cálida que acogerá a quien la necesite. En búsqueda de poder, llegando después de un largo y fatigante día caí rendido en la cama. En mi mente pasaban miles de pensamientos, cada uno viajando y pasando como fotos en una secuencia rápida e interminable. Yo solo quería acostarse y descansar. Cuando estaba a punto de dormir quise despertarme de toda esta aventura. La habitación estaba desordenada y mis paredes eran color azul cielo, mis libros en el lado opuesto de mí y mi diario a la izquierda de mi cama. No podía creer que esta aventura me estuviera ocurriendo a mí. A través de la ventana llegaban suaves y heladas brisas del viento, que llenaban la pieza de miles de partículas
lunas luminosas. No sabía si ya había comenzado mi viaje hacia el otro mundo o si todavía estaba despierto. Me levanté y vi cómo esas pequeñas luciérnagas bailaban y se sacudían iluminando toda la habitación. Me moví hacia ella y entre mis manos podía tocarla pero mucho menos agarrarlas. Decidí sacar una jarra de cristal y coger unas. Deslumbrado con su baile, sus movimientos desprendía una melodía tan dulce, tranquila y serena como en los tiempos que no me preocupaba por nada más que respirar. Estas luces empezaron a hacer remolinos hacia la puerta, querían salir de mi cuarto, las dejé y las seguí. Ellas iban describiendo diversas formas al ritmo de la canción, bajando por las escaleras, atravesando la cocina y saliendo por la puerta principal. Debajo del árbol el cual había encontrado al pájaro que hoy en día es un nuevo amigo, pero no un desconocido. El patio estaba lleno del rocío de las gotas que se iluminaban gracias a los rayos lunares, las flores parecían vivas moviéndose por voluntad de aire. Debajo del tronco del gran árbol reposaba ese gran cofre que me había completamente olvidado. Me agaché y vi cómo este cofre brillaba en un resplandeciente dorado. A medida de la excavación las luciérnagas, las flores y la luna empezaron a cantar más alto. Todo el escenario parecía una orquesta. Cuando por fin lo desenterré hubo un gran silencio, con la curiosidad de un niño por abrir su regalo de Navidad. No vacilé en abrirlo. Entre las paredes del cofre no había nada. Intenté tocar el fondo, pero no era capaz. Era como un pozo sin fondo. Con una piedra en la mano, la arrojé dentro de él, pero nunca hubo un sonido de respuesta. Luego de esto la música volvió a reanudarse, las luciérnagas marcharon acústicamente hacia el interior de este y yo las perseguí. Cuando estaba solamente con los pies afuera del cofre, la inmensa oscuridad solamente era iluminada por un tenue camino de estrellas. Adentrándome más en el cofre estaba sobre los lomos de esta constelación, y cuando abrí los ojos pude ver que estaba de frente a la casa de Carter y que su guardián me estaba mirando directamente. Avergonzado me levanté rápidamente y pude ver que Twist estaba detrás del caniche. Chico, menos mal ya conoces el camino, pero no se lo cuentas a nadie, dijo el perro con una voz ronca, la cual reflejaba su edad. Espera, ¿qué? Existen varios puentes entre tu mundo y el nuestro. Los puentes son puntos extremadamente secretos y valiosos, tanto que un dios vendería todo su reino con saber dónde y cómo pasar a través de ellos. El día está soleado, pero aún así se podían ver algunas estrellas de diversos colores en él. Las nubes describen formas extrañas, su movimiento y su forma daban a parecer que estuvieran vivas. Desde el punto alto de la casa de Carter se podía ver el pueblo colorado, varios pueblos pintorescos y el océano infinito. En la casa no había nadie. Carter se había embarcado de nuevo en algunas de sus compañías dejando a CC su guardián en la puerta. ¿Por qué no fuiste con Carter? Le pregunté. Yo no puedo salir de aquí. Mirando al horizonte me dijo, sabes chico, yo era un joven dios, ayudé a una joven a crear la barrera, tal acto traicionó la confianza y la fraternidad de los otros dioses hacia mí, pero realmente no podía verlos torturando y esclavizando a los humanos como si no fueran nada más que esclavos. Ahora mismo si llego a pisar afuera de este pico, los otros dioses y sus secuaces me rastrearían en cuestión de segundos. En su cara se enmarca cierto lo dolorosa que fuera esa aventura y lo arriesgado que fue, pero en ningún momento pareció arrepentirse por lo que había hecho y cuando terminó de contármelo me sonrió. Sí, ¿cuándo volverá Carter? Incluso con mi gran conocimiento no lo sé, puede demorarse un día o incluso años, solamente sé que salió hace una semana. Preocupado, por no saber de qué manera poder seguir entrenando, CC me dijo, pero no te preocupes, ayer cuando viniste no parecías más que un niño deambulando por este lugar, pero hoy veo en ti cierto chispa que vi cuando vi por primera vez a esa chica. Creo que tienes una misión de vital importancia, la cual quieres cumplir, pero no sabes cómo. Sacando un cigarrillo y apoyándose en su bastón dijo, parece que la historia vuelve a repetirse. Nutrido de sabiduría desde su melena canosa hasta su cola encorvada, CC me enseñó diversas formas de controlar mi cuerpo. La mayor parte de las sesiones fueron exhaustivas, tenía que realizar miles de ejercicios musculares desde sentadillas hasta barras, luego tener que estar meditando durante horas y horas. El tiempo en el mundo de los sueños era muchísimo más rápido a comparación del mundo real, pero aún así sentía cada segundo que pasaba allí. Durante la noche podía descansar viendo cómo las estrellas resplandecían en un sinfín de colores rodeando planetas de diversos tamaños, también habían auroras boreales flotando en el horizonte. Todo parecía una función teatral y abajo de vez en cuando se escuchaba la música de los pueblos, tocando timbales, olla, trompetas, guitarras, este mundo era de ensueño. Así pasé alrededor de una semana completa entrenando. Era tiempo de la primera gran prueba real. Sentado en el tapete central de la casa, CC estaba esperando a que yo finalizara mi meditación. Acercándose sin la menor sutileza me dijo, es el momento de que apliques partes de lo que aprendiste. Su cara se tornó más sombría, para ello es necesario que pases unas pruebas cada una con una dificultad progresiva hasta tal punto que llegaras a fallar en la última.
lo más pertinente es que vuelvas a empezar desde la primera, poniéndose de pie y con un cigarrillo en la boca, palabras más palabras menos, no pierdas o si no comienzas otra vez desde cero. Asustado pero seguro, no sabía qué tipos de pruebas vendrían, pero aún así no iba a dejar que toda esta semana de entrenamiento excesivo sea en balde. Debido a que durante todas estas semanas he aprendido demasiado sobre este mundo y en ciertas ocasiones he sentido un poder naciente dentro de mí. Durante todo este tiempo Twist se ha dedicado a recoger información en el pueblo gatuno y en otros sitios. Ven aquí, chico. En la parte delantera de la casa bajo los ojos de Cece. Chico, esta será la parte más teórica de las pruebas, pero aún así la más importante. Como sabes, llevas una semana en este mundo y si mis cálculos no están mal, yo nunca me equivoco, a esta hora deberías estar despertándose. Durante todo este tiempo no había notado que realmente estaba soñando, debido a que todo el dolor y el cansancio eran reales. ¿Estás listo? Sí. Entonces, aquí vamos. La primera prueba es que seas capaz de ser consciente en este mundo, mientras vives en el otro. Así que ponte a meditar. ¿Y cómo sabré qué está pasando? Eso es algo que nunca sabré con mi propia piel, porque nunca he salido de acá, solamente tú sabrás cuando lo hayas logrado. Sentado de piernas cruzadas comencé a titubear, no quería fracasar tan temprano, mi mente estaba completamente en blanco y de la nada un recuerdo vino a mi oído, era la voz de Cece la cual decía que no temiera y que no forzara mi mente y que solamente la dejara fluir. Al hacerlo dejé mi mente divagar dentro de mí, de repente imágenes empezaron a venir sucesivamente, algunas totalmente difíciles de descifrar, otras comunes como la puerta de la pieza, el comedor de la casa y otras cosas. Era tanta la dispensación que sentía como se me cortaba la respiración y mis músculos se tensaban. Durante en el otro mundo mi cuerpo empezaba a moverse como de costumbre, al levantarse parecía totalmente somnoliento como si no hubiera dormido bien durante toda la noche. Torpemente pudo ir al baño y tomar una ducha. En ese momento sentía como corriente de agua bajaban por mi cuerpo, creando un cosquilleo familiar dentro de mí. Luego de unos segundos sentía como algo se movía desde mi garganta hacia mi estómago llenándolo con un sabor diferente. Estaba comiendo el desayuno en la mesa de la sala. Después sentía el aire húmedo debido al rocío matinal del césped y un frío inmenso rodeaba completamente mi cuerpo. No sabía de dónde provenía, el día estaba despejado y en ese preciso instante escuchaba la música tradicional del pueblo y abrí los ojos. Fue algo difícil concentrarme en el otro mundo, mi cuerpo pesaba como una tonelada inerte, cada movimiento era como aprender a caminar nuevamente. Torpemente me logré levantar y abandonar el frío de la noche para poder adentrarme a la casa. Dentro estaba Zeke hablando con Twist. Sobre una mesa había planos y mapas. Al parecer Twist había conseguido algo de información de los gatos y la estaba compartiendo con Cece, los cuales al verme cruzar la puerta. Felicidades, pareces que has pasado la primera prueba. Yo estaba desconcertado, no sabía qué estaba pasada, porque en el momento que todo empezó yo estaba sentado en el patio con la plena luz del día en mi frente y después todo cambió radicalmente. Hasta he estado meditando durante un día entero, añadió Twist. Por un momento pensé que ya te habías ido completamente y que fracasarás. Bueno, es el momento indicado para la siguiente parte, dijo Cece levantándose en sus cuatro patas y caminando hacia mí. Espero que estés preparado. Estoy cansado completamente y siento mi peso como un bloque de cemento. Cece mirándome con cara de sorprendido me dijo, eso significa que está funcionando. No podemos perder tu concentración ahora mismo, Twist dijo sentado desde la mesa. ¿Quién dijo que ser un héroe es un asunto fácil? Bueno, para la siguiente parte del examen tendrás que ser capaz de ordenarme hacer una acción desde acá. ¿Y qué cosa debería hacer? En posición de pensativo mientras se rascaba la cabeza dijo, tendrás que conseguir información acerca de Mantrean. Ese nombre para mí no es nada porque está en tu lenguaje, tendrás que ir a la biblioteca y buscar. Pero en mi escuela no hay libros sobre cómo encontrar monstruos y otras criaturas fantásticas. Sí los hay, pero creo que en tu época ya los menosprecian, creen que como no los pueden ver ya dejaron de existir, pero nosotros seguimos existiendo. Debes ir buscar en los libros de mitos, leyendas y fábulas, ahí podrás encontrar muchas cosas sobre este mundo. Twist desde lejos dijo, muchos escritores de tu mundo basan sus cuentos gracias a sus viajes que han pasado por acá. Twist ve al mundo y supervisa si el muchacho está perdiendo el tiempo mirando al vacío o si está en la biblioteca. Era el momento de empezar. Desde el centro de la habitación intenté recrear en mi mente las ganas y la necesidad por ir a la biblioteca y empezar a buscar en esos libros algún tipo de cosa relacionada con esas bestias. Intenté rememorar aquellos detalles de ella, sobre la forma de serpiente que tenía y su inmenso tamaño. Quizás esas cosas facilitarán más la búsqueda. Y de repente sentí una conexión muy extraña, sentí como mi cuerpo se movía mientras estaba quieto, y algunas palabras llegaban a mi mente como mensajes codificados los cuales entendía fácilmente. Abrí mis ojos y no había pasado nada, seguía en la casa ante la mirada penetrante de Cece. ¿Sabes algo? Es raro, tengo un montón de cosas en mi mente. Cierra los ojos y cuéntame. Veo a Twist viendo desde la ventana de la biblioteca. Estoy leyendo un libro sobre leyendas asiáticas. Creo que ese libro ya lo había leído cuando era pequeño. En él trata la historia de una bestia la cual es la devoradora de sueños. ¿Qué forma tiene? Tiene una forma grande. Es una quimera. Creo que lo hemos conseguido, dijo soltando una sonrisa. Abre los ojos, que es momento de ver lo que eres capaz de hacer aparte de soñar despierto.
La tercera prueba iba a demostrar si realmente podría hacer algo en este mundo. Para esta prueba fue necesario esperar a que la luna estuviera en lo más alto del cielo y que las estrellas estuvieran completamente iluminadas. Frente a mí, sin decir ninguna palabra, estaba Cece y algunos objetos raros sobre un pañuelo turquesa. Después de un largo silencio, él se levantó y empezó a murmurar unas palabras, mientras tanto un círculo arcano de color zafiro se formaba alrededor del pañuelo. Esta es la prueba para ver qué tipo de magia corre por tus venas. Para ello es necesario que te acerques al medio del círculo y entres en contacto con estos objetos. Fascinado con lo que estaba a punto de suceder, me acerqué lentamente hacia el interior del círculo. Cuando estuve cerca del pañuelo pude ver que los objetos no eran más que una forma cilíndrica plateada. Al poder tocarla, mis dedos ardían fuertemente, tuve muchas ganas de quitar la mano, pero aún así seguía aferrándome. El cilindro se empezó a mover lentamente por su propia voluntad. De él brotaban como burbujas pequeños picos que salían y entraban. El calor que había en mi mano era tan alto que sentí como el metal se empezaba a derretir entre mis dedos, dejando a la pieza hecha un río de plata. Concéntrate o dentro de poco te quedarás sin poder sentir la mano de nuevo. Concentrarme en que, el dolor poco a poco se estaba adentrando a mis pensamientos, sentía como mi mano era comida pedazo a pedazo por ese ácido. Cuando, quizás por el miedo y la sensación de dolor, llegó a mi mente el recuerdo de la batalla contra Tarantul en la cual su veneno me estaba quemando de la misma forma. Mi mente, agarrándose de ese recuerdo como un salvavidas, recuperé el dominio dentro de mí y me acordé de cómo la había vencido gracias a esa insignificante lata de insecticida. Poco a poco el dolor cesaba y abriendo los ojos pude ver que el cilindro derretido se había convertido en una réplica del insecticida. Al alzar la mano noté que algo había muy diferente y que este no era una lata ordinaria, así que la utilicé y de esa lata salió una llamarada de fuego azul. Sorprendido por el acto, me resbalé y justo cuando toqué el suelo ya había perdido su forma de eresal, recuperando así su forma original de cilindro plateado. ¿Qué fue eso?, pregunté en voz alta. Al parecer Twist tenía algo de razón. ¿Cómo supondría que te has dado cuenta? Aunque te lo repito por si no lo has entendido. Tiene cierta afinidad para controlar la materia de los objetos. Este era un simple cilindro arcano el cual su resistencia a cualquier tipo de magia es completamente nula y lo has logrado convertir un lanzallamas tal como imaginabas que fue tu insecticida contra la araña. ¿Y esto cómo me puede servir? Es un tipo de magia mucho más defensivo que ofensivo, diría yo. La última persona que he conocido con ese mismo atributo murió hace eones. Ella era capaz de crear murallas y armas con simples baratijas. Su poder era grande pero su pensamiento era aún más y gracias a eso fue capaz de estar al mismo nivel mío en más de una ocasión. Fue ella, en mi mente llegó por sí sola la respuesta. Fue la chica que fue capaz de sellar la tierra de los dioses. Al parecer había dado con el libro sobre su historia. Sí, claramente, quizás suene algo totalmente trillado, pero si ella fue capaz de conseguir el mismo poder que un dios, entonces ¿cómo fue capaz de morir? Creo que es mejor que sigas leyendo el libro. Ahí encontrarás información sobre cómo fue su vida y cómo eran sus sueños. Por ahora solamente puedo decirte que su compañía y su valor la llevaron a cumplir su misión el mismo día de su muerte. La historia termina aquí. Gracias a todos por escuchar.